Mi nombre es María Fernanda Infante León. Para la fase número 3, junto con mis compañeros, vamos a exponer nuestro trabajo, el cual tiene como título Problemas de la investigación en la escritura en los estudiantes universitarios. Entonces es importante tener en cuenta que una de las preocupaciones más grandes que hoy en día presentan las universidades es la falta de preparación y conocimiento por parte de los estudiantes en la metodología de la investigación y la escritura, lo que ha llevado a cuestionar las bases y los modelos de aprendizaje en las instituciones educativas, puesto que el conocimiento se ha quedado en abundar definiciones y poca práctica. Esta problemática ha generado un gran debate sobre la creación e incorporación de cursos con el fin de promover y ofrecer a los futuros profesionales herramientas, bases y técnicas básicas para la óptima elaboración de trabajos escritos, ya que al momento de diseñar y ejecutar actividades relacionadas a la labor de investigación en su área de conocimiento son irregulares. La escritura de la investigación es un compromiso fundamental con la realidad, ya que no hay duda de que es una necesidad tanto académica, laboral y social que debe ser abordada con profundidad y no desde una perspectiva de aprendizaje superficial. Las debilidades de los estudiantes universitarios para comunicar ideas o exponer y expresarse de manera escrita cada día son más comunes y mayores, puesto que las pocas bases educativas han generado como resultado un escaso desarrollo de la competencia escrita, lo que da como resultado estudiantes que no sepan cómo abordar la tesis de un trabajo de grado, caigan en la redundancia y poca investigación. Uno de los factores que llevan a esta problemática es que tanto educadores como instituciones toman por hecho que los estudiantes que ingresan a la educación superior cuentan con bases sólidas en la escritura académica, correspondientes al nivel educativo en el cual se encuentran, lo que genera que se deje en un segundo plano el proceso de acompañamiento en la escritura. Además, en las universidades el nivel de demanda de la escritura es mucho mayor porque debe estar estrechamente relacionado con la producción de investigación y la construcción de conocimiento. Así, en la educación superior, la escritura se asocia a conocimientos disciplinarios y formas de escritura para productos de esta etapa educativa, como lo son artículos, tesis, estudios, informes técnicos, etc. Además, la escritura de producción requiere que los estudiantes universitarios se planteen las siguientes preguntas. ¿Cómo se presenta una propuesta desarrollada por uno, pero por esto, los estudiantes universitarios deben desarrollar diferentes estrategias que les permitan sobrevivir y poder enfrentar los distintos problemas a la hora de construir escritos, ya que son estos la única manera de poder aprobar los diferentes cursos académicos. Además que los trabajos académicos se caracterizan por tener un alto nivel de complejidad, tanto conceptual como discursivo. Todo esto lleva como resultado a los futuros profesionales a enfrentar diferentes retos. Entonces, escribir en la universidad es una práctica bastante compleja que demanda altos retos a los estudiantes diferentes a los que ya han enfrentado en niveles educativos anteriores. Antecedentes de la investigación. Las falencias asociadas al aprendizaje y a la escritura académica no son un tema nuevo y mucho menos un problema de la actualidad. En realidad es un tema de bastante debate desde hace mucho tiempo y desde diversos puntos de vista. Si se habla de la escritura académica, se debe contemplar los diversos niveles educativos en los que se encuentran los diferentes estudiantes universitarios y las diferentes etapas de complejidad que presentan a la hora de desarrollar procesos escritos. Los estudiantes desde que comienzan su educación universitaria se enfrentan con miedos que en su mayoría no han sido superados al transcurrir los diversos años de educación básica y secundaria. Incluso aumentan y cuando se encuentran en la universidad no cuentan con herramientas, bases, estrategias y poco conocimiento asociado a la construcción de textos. El problema es aún más grave todavía si los diferentes cursos académicos no les aportan a los estudiantes las condiciones necesarias para procurar mejorar el nivel de escritura del futuro profesional, que mucho menos termina con involucrar una cátedra vinculada al tema, pues hace falta además el compromiso por parte de los educadores en la formación de los estudiantes, ya que de no ser así se seguirá repitiendo una y otra vez la misma problemática en la educación básica elemental y en el bachillerato, cuando se recarga toda la responsabilidad
de las destrezas y de las habilidades al área del lenguaje. Desde que los estudiantes comienzan su formación en los niveles de educación básica, la escritura se encuentra presente como un pilar importante para el desarrollo intelectual, pues hace parte de la expresión del lenguaje, lo que ha permitido demostrar que la escritura es parte inherente del proceso de aprendizaje y comunicación de los seres humanos. Esto conlleva a que cada día aumenten más las preocupaciones de las instituciones educativas por formar estudiantes capaces de expresar, analizar, interpretar y comunicar sus conocimientos. Ahora, más allá de la capacidad de expresión, la escritura se encuentra totalmente ligada al proceso de investigación, el cual suele ser el menos puesto en práctica por los estudiantes universitarios, aún siendo esta una de las bases más importantes para el aprendizaje, lo que ha demostrado que no cuentan con herramientas que les permitan identificar, clasificar la información adecuada según el área de estudio, lo que da como resultado trabajos escritos con poco respaldo y carentes de una buena escritura. La intención de los diferentes debates que se ha abierto a partir de esta problemática han permitido la creación de diferentes propuestas de cursos y metodologías durante todo el proceso educativo y sobre todo de un acompañamiento constante basado en ciclos que permitan regular la producción escrita y sobre todo los procesos de aprendizaje en torno a los diferentes métodos de investigación a los cuales deberán ser actualizados los estudiantes para poder tener un desempeño óptimo y generar competencias sólidas durante todo su proceso educativo, dejando a un lado los diferentes temores a los cuales está expuesto en todo momento en los diferentes niveles de estudio y de esta manera pueda explotar sus capacidades intelectuales. Por esta razón es de gran importancia identificar todas y cada una de las dificultades de los estudiantes en la escritura y en los procesos de investigación para así poder plantear la creación de alternativas que mejoren la capacidad del aprendizaje y promuevan el aumento de las habilidades y destrezas dentro de las diferentes áreas del saber. Mi nombre es Magdalena Vega Garay. Les voy a exponer acerca del problema de la investigación en la escritura. El planteamiento del problema en la investigación de la escritura tiene en cuenta que al generar teorías se proponen preguntas extensas de tal manera que permite investigar el problema a profundidad y se encamine a la ejecución de un análisis profundo, con el cual de señalar que el problema dicte o busque es que lo que no se sabe es lo que se quiere investigar, y eso queda expresado a través de unas preguntas que lleva la investigación. La pregunta principal que conforma el problema y guía todo proceso investigativo se formula de la siguiente manera: ¿cuáles son las dificultades teóricas y conceptuales que los estudiantes manifiestan en el proceso de aprendizaje en los distintos temas de la metodología de la investigación? Las dificultades teóricas y conceptuales están comprendidas en cada aspecto teórico y metodológico que aparecen en la tarea investigativa, y es una problemática del mismo que se hace visible a la luz de los estudiantes y de la situación en la enseñanza. El ejercicio de cómo quedó propuesto y el interrogante inicial es la manera de elegir para afrontar entre la teoría y la empírica fue un diseño cualitativo y el razonamiento inductivo para analizar que permitiera descubrir aquellas relaciones con que el conjunto de preguntas nos permita comprender el objetivo del estudio. A medida que el interrogante inicial entrara en contexto y avanzara en el terreno del trabajo, permita ajustarse al encontrar más preguntas específicas que dan como resultado respuestas a los interrogantes. A continuación vamos a encontrar unos interrogantes que también sirven como propuesta al análisis investigativo. ¿Qué dificultades puede presentar los estudiantes con relación a los conocimientos que constituyen requerimientos necesarios para abordar y afrontar los nuevos métodos de aprendizaje? ¿Cuáles son aquellos conocimientos y puntos de vista fundamental que están vinculados a cada uno de los temas desarrollados que los estudiantes no han podido comprender? ¿Cuáles son las opiniones y expresiones que les permite comprender aquellas dificultades? Desde el punto de vista
el estudiante aprende cuando tiene la capacidad de superar esas dificultades que se puede enfrentar en el desarrollo de la construcción de un conocimiento. El docente, por su lado, está en la obligación de saber identificar cada una de las dificultades que tiene el estudiante y darle a conocer los métodos que puede usar para vencer dichos obstáculos con el propósito de que logre desempeñar de manera autónoma los procesos de enseñanza y de aprender. Están cada vez más de la mano del procedimiento de evaluar a cada estudiante. Las dificultades provienen de no tener los requisitos necesarios para afrontar los nuevos retos de aprendizaje, y los resultados son focalizados en la identificación de cada dificultad a partir del desempeño de los estudiantes. Esto quiere decir que nosotros debemos estar como más conectados con los profesores o con los docentes, y los docentes de igual manera con los estudiantes, y así poder tener un proceso de aprendizaje más autónomo y más centrado para poder nosotros como estudiantes, desarrollar esas problemáticas y así afrontar los nuevos retos de aprendizaje. Muchas gracias. Muy buena tarde, mi nombre es Claudia Lorena Saavedra, soy estudiante de Administración de Empresas de quinto semestre. Para esta oportunidad pues voy a hablar un poquito acerca de el análisis y los objetivos que se deben tener en cuenta basándonos en un tema, y son las dificultades que tienen los estudiantes a la hora de investigar un trabajo escrito o de realizar también un trabajo escrito. Analizando todo el tema y todas las investigaciones como tal, podemos denotar que cierta parte o la mayor dificultad, y no podemos llamar tanto dificultad, creo que es la falta de querer aprender. Está visto que cuando hacemos un trabajo escrito, si no tenemos el suficiente conocimiento para poderlo plasmar, es difícil llevar a cabo una investigación o un trabajo como tal. Es por esto que se analizan varias situaciones en las cuales se sacan conclusiones del por qué un estudiante no llega tan preparado a una exposición, porque un estudiante no se prepara para investigar un tema. Hoy en día, bueno, anteriormente podía basarse en temas de tecnología. Pues hoy en día se cuentan con muchas herramientas para poder investigar. Se pudo también concluir y se analizó que solo se necesita falta de querer ampliar los conocimientos. Se necesita querer poder llegar más allá del tema para poder tener cómo, digamos, responder a las dudas que se tengan frente a un tema. Es importante también tener en cuenta que dentro del análisis que se hizo, el conocimiento del deseo de crear procesos para llegar a cabo una investigación buena, surge de que los estudiantes muchas veces o en muchas ocasiones se preparan muy poco. Somos muy a veces como estudiantes creemos siempre tener el conocimiento frente a un tema que se nos pone, pero muy pocas veces se llega a investigar o se llega a ir más allá del tema para poder dar a conocerlo de manera. Buenas noches, tutora y compañeras, mi nombre es Jeffrey Bautista y en este video voy a hablar sobre el marco teórico de la investigación realizada para la materia de metodología de la investigación, donde tuvimos como énfasis la problemática que se presenta en la escritura académica en las universidades. En el marco teórico tenemos que conocer los conceptos de cultura escrita, de literatura escrita y de la práctica de la escritura académica. Estos se abordan desde una perspectiva sociocultural.
Además, los conceptos básicos de la lingüística del habla se utilizan para desarrollar conceptos de patrones de habla, y estos elementos son necesarios para orientar el análisis de datos en la escritura académica. Por lo tal, tenemos que tener presente el concepto del texto, que también se despliega desde una perspectiva sociocultural, presentándolo como una práctica social que construye significados y se enmarca dentro de una comunidad textual. La contribución de la escritura en la construcción de contenidos en el área de las universidades tiene como fin una función cognitiva, especialmente apreciada porque contribuye al desarrollo de ideas y a la construcción del conocimiento. Además, se debe enfatizar que los estilos de escritura están determinados por el entorno académico. A continuación, también se aborda el diseño de la voz y el texto desde una perspectiva lingüística del habla para enriquecer el análisis de lo que se escribe, el por qué está escrito y cuándo se escribió. El habla se define como una forma intencional de interacción social. Hay formas de texto definidas por su estructura textual, propósito e improntas. Finalmente, esta sección analiza el concepto del texto, los tipos de discursos narrativos y argumentativos, los tipos de texto y los elementos teóricos que orientan el análisis de la forma textual que tienen que abarcar los estudiantes de las universidades cuando están desarrollando sus escritos académicos y sus tesis para presentar. En la metodología que se utilizó en el desarrollo de este análisis de esta investigación, se tuvo como referencia una indagación académica que realizó Colciencias, que tenía como título ¿Por qué las universidades colombianas leen y escriben?, donde junto con unos investigadores de 17 universidades colombianas se pudo analizar varios factores del por qué se presenta la dificultad para los estudiantes de las universidades a la hora de hacer una escritura académica. En cuanto al conjunto de este estudio, se incluyeron 8 profesores y 97 estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de diversas áreas y programas directos. Estos estudiantes tomaron cursos y obtuvieron al menos el 60% de los créditos académicos, que es más de la mitad de los diplomas. Es importante señalar que estos estándares siguen los establecidos por la investigación planteada por Colciencias. En el análisis cuantitativo podemos observar cómo se interpretan las diferentes énfasis de las diferentes carreras y facultades que se pueden presentar en las áreas o en las universidades educativas. Tenemos las áreas de las ciencias sociales, la educación comercial y el derecho. Tenemos las ciencias de humanidades y de artes y las ciencias de ingeniería industrial y de construcción. Vale la pena resaltar que la anterior clasificación por área se debe a la diversidad que existe en las organizaciones académicas. La muestra analizada en el presente trabajo de investigación corresponde a 3 estudiantes, es decir, el 13,40% de la población total estudiada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estos estudiantes se encuentran distribuidos así según el semestre que cursaban al momento de aplicarse la encuesta. En el primer semestre, un estudiante de quinto semestre, 4 estudiantes de séptimo semestre, 6 estudiantes de octavo semestre, un estudiante de noveno y uno de décimo. Y ya pues en el anexo del documento tenemos como tal la comparación porcentual de todas las preguntas que se pudieron analizar para determinar cuáles son las problemáticas de la escritura académica en las universidades. Una de estas preguntas fue: ¿para cuál de las siguientes actividades educativas estás escribiendo? Para asignaturas, para grupos de estudio, para eventos académicos, para cursos extracurriculares,
para semilleros de investigación, para talleres de escritura o para un concurso en particular. Otra pregunta que también se presentó fue sobre qué propósito escribes en las actividades de aprendizaje, para elaborar escritos, para una exposición, para presentar informes, para diseñar un proyecto, para responder a una evaluación escrita. Y así tenemos una bandeja de preguntas que se realizaban en la investigación que nos permite tener una medida cuantitativa del estudio que se realizó. Bueno, espero que haya sido de claridad la información. Mi nombre es Jeffrey Bautista y les deseo una excelente noche. Conclusiones. Las conclusiones para este trabajo es que se pudo encontrar las diversas dificultades que se derivan al momento de investigar y de obtener resultados que le permiten al estudiante identificar los obstáculos que se encuentran en el proceso de la enseñanza. Las decisiones que se desarrollan al elaborar un programa para la enseñanza de la metodología de la investigación traen muchas posiciones e ideas de que se pueda entender de cómo se produce el conocimiento en el ámbito científico. Este trabajo se visualiza de forma muy detallada la identificación de que se pueda entender las dificultades teóricas conceptuales que tienen los estudiantes en cada asignatura, siendo el punto de partida del docente para diseñar nuevas propuestas de enseñanza que le permitan al estudiante resolver el problema. Los estudiantes traen en sí la situación de aprendizaje que posiblemente no fue un buen conjunto de conocimientos que le aportan para aprender, como la baja motivación intrínseca y conocimientos alejados a la problemática planteada, por lo que es necesario que dicho problema sea el punto de partida del docente para diseñar nuevas propuestas de enseñanza que le permitan al estudiante resolver el problema. La investigación nos muestra que los estudiantes de la universidad debemos producir nuestros propios textos en campo disciplinar, obteniendo información específica necesaria para lograr el objetivo proyectado en el camino de la investigación. La escritura implica saber escribir y entender razonablemente para encajar bien lo que se habla y dejarlo plasmado en un texto informativo e investigativo. La investigación de la escritura pública y divulgación está comprometida en las prácticas de la escritura que son propias de la comunidad académica. Escribir es planear los conocimientos que tiene en mente y lo que quieres plasmar en un texto, así llevarlos al contexto académico. En las prácticas académicas en las que se predomina el uso de la escritura de la investigación se desarrollan en el marco de los textos llevados a la investigación, proporcionando conocimientos al mundo de la escritura basándose en técnicas aplicables a la investigación, usando la escritura como un proceso para evaluar los contenidos, procesos, técnicas y estrategias que están vinculadas en la disciplina de la investigación y su objetivo principal es la de enseñar bajo el contexto informativo e investigativo.